luego sigan sumándose. Y si es así, pues mejor, ¿sí? Así que ya saben, preguntas a realizarlas en el chat que tengan que ver con este tema de hoy. Entiendo que hablar de un tema como el que quiero iniciar hoy, una vez más, es un tema que abre muchos temas, porque todo está unido, todo es una gran red cuántica, y seguramente suceda eso, ¿sí? Seguramente a medida que avancemos nos encontremos con nuevos paisajes, nos encontremos con un lugar que no habíamos visto y que de repente queremos ir a conocer, pero sabemos que tenemos que ir por ese sendero, y es posible, ¿sí? Todo es posible, sobre todo tratándose de un sendero, de una disciplina, de una metodología como es la hipnosis, ¿sí? Todos sus derivados y todos los estados a los cuales nos refieren. Así que bien, habiendo hecho esta mención, pues inicio entonces, ojalá que lo disfrutes, que te aporte, y mencionarte que a través del encuentro de hoy vamos a recorrer ciertos puntos que hacen de orden de la temática, ¿sí? Hacen de equipaje, ¿sí? Por ejemplo, la mochila, la cantimplora, la zapatilla, el calzado, la ropa, para que vayamos directo hacia donde hay que ir y además lo principal, lleguemos. Pues bien, primero, ¿de qué hablo cuando hablo de la hipnosis? ¿Sí? Del sueño a la amplificación consciente. Y para responder esto, y no solamente que sea una respuesta, sino además que sea una invitación, o sea, invitarte, es indispensable que recorramos la importancia del poder del mito en el nombre, ¿sí? Por ejemplo, en el nombre hipnosis, que es importantísimo. ¿Qué mito hay ahí y qué sucedió con eso? Errores comunes y juicios que durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, le han hecho a la hipnosis. Hoy en día esto está cambiando, hace mucho tiempo está cambiando gracias a algo que ha sucedido hace ya varios años y vamos a ver qué. Pero todavía hay como muchas reticencias, mucho miedo, mucho, ¿de qué se trata eso? Voy a perder la memoria, voy a ceder el control a alguien, van a manipularme. Bueno, un montón de miedos en torno a eso, muy a propósito, ¿sí? Como las grandes herramientas que realmente propician verdaderos cambios, pues como siempre digo, no solamente a través de este programa, sino en próximos programas vas a ver que por todas las vías se ha intentado pues cubrir esa lámpara de Aladino con polvo, ¿sí? Con muebles, ponerle muebles alrededor, libros, polvo y muchas historias que formaron parte de una época, por ejemplo la Edad Media, y en eso mucho ha tenido que ver, en esos polvos, en esos muebles, todos esos libros que se le ha intentado tirar encima a esa lámpara de Aladino, que tiene que ver con el tema de hoy. Todo eso tiene que ver con la religión oficial, ¿sí? De ahí vienen la mayor parte de los juicios, los miedos y algunas cosas más, ¿sí? Que también las vamos a ver. Entonces, recorriendo eso también, ¿qué es realmente la hipnosis? ¿Sí? Si alguien se pregunta, bueno, a ver, ¿qué es lo que es? ¿Es un sueño? ¿Me voy a quedar dormido? ¿Me voy a olvidar? ¿De qué se trata eso, Pablo? Pues bien, hoy lo voy a responder, ¿sí? ¿Qué es realmente la hipnosis? Y el último punto, que es el corolario, y como digo, para seguir profundizando y recorriendo, ¿qué implica la hipnosis verdadera en tu despertar de conciencia? ¿Sí? Vas a ver por qué implica la hipnosis verdadera en tu despertar de conciencia, o la hipnosis, por decirlo así, que se separa de lo que nos han hecho creer que es la hipnosis. Una hipnosis que es elevada, una hipnosis que retoma cuestiones muy de la antigüedad, muy de ese legado originario, en donde a través de otro nombre estaban utilizando los mismos procesos, ¿sí? Porque esto ya viene de la antigüedad, la hipnosis no es algo nuevo, sino que es tan antiguo como la misma vida, es tan antiguo que se encuentran registros de sus usos, procedimientos y metodologías ya en papiros egipcios, en culturas como la azteca, la maya, los incas, los celtas usaban este procedimiento, usaban esos pasos para acceder a otros
niveles de conciencia, por decirlo así, a otros mundos. Pero bueno, no me quiero adelantar mucho, eso es parte también de lo que vamos a recorrer. Bien, ojalá que te entusiasme este sendero, que me acompañes, que realices preguntas. Me encanta cuando realizan preguntas, cuando tienen dudas, cuando se acuerdan de algo y lo quieren compartir en el chat. Ya sabes que eso es lo mejor, ¿sí? No se trata solamente de que te quedes mirando la película, sino que también participes, eso es lo mejor, así que ingreses al casting y que participes de la película. Así que esa es mi invitación. Nuevamente, recordad darle like, compartir y disfrutar. Y entonces ahora sí podemos iniciar oficialmente. Bien, vamos a lo siguiente, vamos a hacer una introducción. En este punto, en este inicio del viaje, quiero que te imagines, ¿sí? Y después lo vamos a desarrollar. ¿Qué es eso que se conoce como hipnosis? ¿Sí? ¿Qué es eso que se conoce como hipnosis? Pues bien, para eso te invito a que me acompañes a un spa, ¿sí? A un lugar en donde te realizan masajes, ingresas a un estado de calma, un estado de relajación, un estado de conexión con el lugar y con vos mismo o con vos misma, y te permitas descansar, ¿sí? Te permitas quizás escuchar música, te permitas quizás darte cuenta que a medida que ingresás en cierto estado de calma, en cierto estado de relajación, de repente en ese lugar, como una sorpresa, te realizan un regalo de bienvenida. Si viene alguien en ese estado en el que te encontrás, te realizan un obsequio de bienvenida. Y como cierre, ¿sí? Como cereza del postre, te obsequian tu bebida preferida. Una bebida que quizás no te animabas a tomar durante mucho tiempo y te encontrás recibiendo esa bebida, por sorpresa, ¿sí? Sin haberlo imaginado. Pues bien, todo esto que te mencioné es parte de lo que se conoce como hipnosis, ¿sí? No es una técnica, como muchas veces lo mencionan. No se trata de una técnica, sino que es un proceso. Es un proceso que tiene puntos principales y que muchas veces se cree que la hipnosis o ese proceso, esa metodología, es simplemente ingresar al spa, como te mencioné, y esperar a que te obsequien el champán. Sin embargo, no. Es todo lo que te he mencionado, el paso a paso, y lo principal, que es algo también importantísimo, la previa a ese encuentro. A través de esta metáfora, inicialmente te estoy mencionando lo que se conoce y lo que es realmente la hipnosis, a través de esta metáfora, que después seguiremos descodificando y profundizando hoy mismo. Si después, más adelante, llevaremos otros niveles y llegaremos a otros niveles, pero hoy mismo veremos de qué se trata todo esto. Como te mencioné al inicio, hay un punto en donde es importante y es el poder del mito en el nombre. Y si vos ya has visto otros encuentros, digamos, de Universo Fi a través de la caja de Pandora, a través de mi canal, ¿sí? De Universo Fi, youtube.com/cdecasa/Pablo Lema, o ponés en el buscador YouTube/Pablo Lema o Pablo Lema, o sea que enseguida te va a llevar al canal de YouTube. He realizado muchos videos en donde menciono la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana el nombrar, ¿sí? La importancia que tiene. Juan José, saludo desde México. Muchas gracias, Juan. Te saludo también desde aquí, de Argentina. ¿Por qué es importante el nombrar? Porque desde la antigüedad, y sabemos que en la antigüedad, en la época de Grecia, en la época de Egipto, mucho más antiguamente, nos han brindado claves que hoy en día son más que importantes y que hacen a el despertar de conciencia, a tu despertar de conciencia. Esas claves nos propician estrategias, herramientas, nuevos mitos, nuevas creencias. ¿Para qué? Para que generes tu realidad sin interferir en la realidad del vecino
y que ambas realidades puedan convivir en un mismo espacio-tiempo. Y en la antigüedad, uno de los puntos principales de los cuales se ve y se utiliza como herramienta porque es lo que es, en lo que se conoce como hipnosis, la palabra es uno de los protagonistas principales. ¿Sí? La palabra es uno de los protagonistas principales. ¿Por qué? Porque a través de la palabra, que es una herramienta, generamos realidad constantemente. Quizás muchas veces sin darnos cuenta. ¿Sí? Y esa palabra, que es creadora, que es poderosa, que también se mete entre líneas cuando vos por ahí querés lograr un resultado, querés incrementar las ventas de tu negocio, tenés conflictos con tu pareja y querés llegar a un acuerdo y querés llegar a una solución, querés lograr un objetivo y no podés, pues siempre, como nos enseñan en la antigüedad, como enseñaban y siguen enseñando estas maravillosas enseñanzas, siempre la clave está en el lenguaje, siempre la clave está en los sonidos, siempre. Todo inicia desde los sonidos, todo inicia desde las frecuencias. ¿Sí? En los mitos, esto lo podemos ver cuando, por ejemplo, los dioses, dependiendo de cada cultura y de cada mito, generaban y creaban a través de la palabra. Entonces, vemos que la palabra tiene un poder creador y vemos que ese poder creador está unido a los mitos. Como muchas veces he mencionado, son mapas que tenemos en nuestro inconsciente, ¿sí? En nuestro inconsciente, pero observarlo como un océano bien profundo. ¿Sí? Hoy te invito a que veas, escuches y quizás sientas a tu mente inconsciente como un gran océano. ¿Sí? No le pongas otra etiqueta, sino que míralo como un gran océano profundo en donde zambullirte y empezar a nadar en ese océano. Y dentro de ese océano hay historias, hay mitos. Y esos mitos son el plato preferido de nuestra mente inconsciente. Y nuestra mente inconsciente, en conjunto con nuestra mente consciente, intervenido ese mecanismo por lo que se conoce como personalidad, generan realidad cotidiana. ¿Sí? Muchas veces uno se pregunta, ¿por qué me encuentro con esta situación? Bueno, por esto, ¿sí? Por esos mitos. Y con esta metodología, con este proceso que se llama hipnosis, como ves, es todo un procedimiento, toda una metodología, no es una técnica suelta como erróneamente la mencionan muchas veces, que no tiene que ver con una técnica. La historia de la hipnosis y su evolución es maravillosa y muy, muy amplia. Han pasado muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas respecto de esta metodología. Ha habido muchos juicios, en la Edad Media se la ha condenado, pasaron un montón de cosas, ¿sí? Pero viniendo más aquí, hoy no tanto viajando a la antigüedad, sino volviendo un poquito más acá, hubo alguien que en el año aproximadamente 1900 le sacó de encima a la hipnosis todo lo que se le había puesto encima de, ¿cómo te lo puedo explicar? A ver, de creencias de brujería o esta cosa de pensamientos mágicos, ¿no? Como decir que bueno, la hipnosis era algo que te conectaba con cuestiones así misteriosas, ocultas. Pues bien, hubo una persona, ¿sí? Que después hubo varias que sumaron a ese movimiento, que te digo, la historia es maravillosa, que se trató de un referente, es un referente dentro de lo que hace a la historia de la hipnosis, y es James Bride. ¿Sí? Quizás no lo conozcas, quizás hoy lo conozcas, al menos por nombrártelo. Y fue él quien de alguna manera le sacó todo ese polvo de creencias mágicas, de brujería, y la llevó a un estado, y empezamos, fisiológico. ¿Sí? James Bride fue un cirujano escocés y empezó a estudiar, ¿sí? Qué es lo que sucedía en ese estado, y ya te estoy diciendo mucho, ¿sí? ¿Qué es la hipnosis? Un estado.
Y empezó a descubrir un montón de cosas que se podía lograr, se podría, digamos, conectar, llegar a ese estado a través de la fisiología. ¿Sí? Él lo estudió más desde lo biológico. O sea, le sacó todo ese polvo, como te dije, de curanderismo, magia, pero no magia de creación, sino magia de rituales sin cuerpo, ¿sí? Rituales así vacíos, como los que cotidianamente se proponen para transformar la realidad. Entonces James Wright lo que hizo, empezó a estudiar procedimientos fisiológicos en el cuerpo y se dio cuenta de que la persona ingresaba en esos estados. Pero aquí vino un, no le voy a decir error, y además no lo digo yo, sino que él mismo lo reconoce. James Wright patinó contra algo. Y esto es importante que lo escuches para que a vos no te suceda lo mismo. Y es lo siguiente. James Wright, a todo ese procedimiento, que antes se llamaba, de muchas maneras, se le llamaba sonambulismo, estado de frecuencia diferente. Bueno. ¿Qué hizo James Wright? Nombró a ese proceso, a ese estado, como te estoy diciendo, hipnosis. Y uno puede decir, bueno, ¿cuál fue el problema de eso, Pablo? ¿Cuál pudo haber sido el problema de nombrar hipnosis a la hipnosis? Pues bien, el problema fue el siguiente, y vas a ver que a través de la historia, la misma palabra, ¿sí? La misma palabra se puso en contra de sí misma por esa palabra. ¿Qué significa esto? Que James Wright decidió llamar hipnosis al procedimiento hipnosis en honor al dios del sueño, himnos. ¿Qué sucede con esto? Como te he mencionado, esto muchas veces lo he mencionado y la verdad que es maravilloso el tema, sobre todo porque funciona así. Cuando nosotros, sin darnos cuenta, utilizamos ciertas palabras o ciertos nombres, muchas veces perdemos de vista de que ese nombre o esa palabra puede estar unido a ciertas historias, a ciertos mitos, y después nos preguntamos por qué nos encontramos con la situación ante la que nos encontramos. Por ejemplo, te lo voy a mencionar en una imagen que se me viene ahora. Hacé de cuenta que una mujer de 35 años está en pareja, su pareja tiene casi 40, se lleva muy bien, o sea, la verdad que... Y están planificando a largo plazo casarse, ¿sí? Entonces, su pareja, la mujer, vamos a ponerle Viviana, siendo cariñosa, siendo amable, con su mejor intención, como ve que su pareja, Rodolfo, tiene a veces ciertas características de, vamos a decirlo así, niño o adolescente, le dice, por ejemplo, Viviana le dice a Rodolfo, ay, mi amado Peter Pan, ¿no? Y uno dice, wow, qué cariñosa, ok. Después Viviana, quizás en meses posteriores, no se dé cuenta que justo en el momento en que empiezan a planificar la boda, que empiezan a casarse, que empiezan a llevar su relación a otro estado, por esos motivos que Viviana no entiende, pero sí los entendería si conociera parte de estas dinámicas maravillosas que nos han transmitido de la antigüedad, a Rodolfo como que le hubiesen apretado un botón y decide separarse. Decide separarse de Viviana. Y uno puede decir por qué. Bien, te lo voy a mencionar resumidamente. Después, si tenés alguna duda al respecto, ya sabes, me puedes escribir ahí, contacto@universofi.com, tenés las vías de contacto. Viviana no se da cuenta que al nombrar a su pareja con ese nombre, Peter Pan, momentáneamente, por momentos, pero no importa, nombrarlo así, por decir, ay, qué cariñoso, pero en vez de decir qué cariñoso, le dijo Peter Pan, lo que no se dio cuenta es que llevó a su pareja a un mito en donde Peter Pan jamás crece, jamás pasa a un estado de
de adultez, de compromiso de adultez. O sea, es el eterno niño, el eterno Peter Pan. De hecho, la psicología lo estudia como parte de una característica psíquica cuando por ahí alguien tiene 35, 40, 50 años y es aniñado, vamos a decirlo así, le dicen, el síndrome de Peter Pan. Pues bien, ahí lo tenés, el mito. Viviana, sin darse cuenta, lo nombró con ese nombre y ese nombre empezó a generar algo, ¿sí? Que después en su realidad, pues, cuando Viviana se creía que iba hacia el norte, resulta que el auto estaba yendo hacia el sur. ¿Por qué? Por el nombre. Con la hipnosis sucedió lo mismo. Al nombrarse hipnosis como hipnosis, pero en honor al dios Hipnos, que es uno de los dioses del sueño, que en los mitos griegos ese sueño tiene que ver con el dormir, tiene que ver con olvidarse, con el olvido, tiene que ver con el anestesiarse. Ahí se empezó a creer que la hipnosis era eso. Se empezó a creer que la hipnosis era eso. Y James Bright luego se da cuenta de esto y dice, vamos a cambiarle el nombre. Y le quiso poner monoideísmo, que significa foco en una idea. ¿Sí? Cuando uno ingresa en ese estado, empieza a ponerle foco a, bueno, lo que quiere trabajar, puede ser terapéuticamente, puede ser a través de un proceso de entrenamiento, depende siempre el motivo de la consulta, como yo lo menciono, pero ya era tarde. Ya el dios Hipnos había puesto sus alas sobre la palabra hipnosis y ya ese nombre había volado por muchos países, se había hecho conocido con ese nombre y quedó ese nombre. Entonces, aquí en esto, fíjate en la historia de lo que se llamó hipnosis y los motivos por los cuales se la llamó así, James Bright, se empezó a creer que ese estado, tenía que ver con un estado de sonambulismo, tenía que ver con un estado de anestesia, de adormecerse. Y si bien hay muchas diferencias en cómo se practicaba la hipnosis en la época de James Bright a hoy en día, porque ya hace más o menos aproximadamente, podemos ver por qué, desde hace 50, 60 años la hipnosis ha, voy a decirlo así, evolucionado en un nivel mucho mayor. Y que además, bueno, yo nombro hipnosis para que conectemos con ese nombre, pero en realidad la hipnosis forma parte de estados distintos a nivel mental, que los he llamado estados umbral, o sea que la hipnosis forma parte de esos estados umbral de la mente. Pero entonces aquí estás viendo con esto, me animo a decir que se entiende por qué el poder del mito en el nombre, o sea, el poder del mito sobre el nombre, y por qué sucedió lo que sucedió. ¿Sí? Creerse que la hipnosis es un estado de adormecimiento, de anestesia, de dormirse, o sea, hacerse prácticamente momia. Sin embargo, no tiene algo que ver con eso. Por eso, el gran desafío para alguien que se encuentra con esa palabra es justamente trascender esa palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como te digo, una vez que James Bright nombra a la hipnosis así en honor a alguien, ¿no? En honor al dios del sueño, pero de ese sueño, porque después está Morfeo, que es como el padre de los sueños, es el dios de los sueños, pero en una jerarquía mucho mayor. Hay que ver qué hubiese pasado, ¿no? Si nombraba, no sé, un estado mórfico o lo que tiene que ver con la hipnosis, pero sucedió eso. Y en base a eso hubo un montón de creencias respecto de la hipnosis. Como por ejemplo, y acá ingresamos al siguiente punto, errores comunes y juicios que le han hecho a toda esta metodología, todo ese procedimiento. ¿Sí? Y una de las creencias erróneas es que, bueno, cuando ingrese a un estado de hipnosis me voy a quedar dormido. No necesariamente. Por lo siguiente. Cuando vos, por ejemplo, dormís, te acostás en la cama,
apoyás la cabeza en la almohada, tus ojos parecen cada vez más cansados, o sea, empezás a relajarte hasta que de repente se cierran. Cuando vos te dormís, ingresás en un estado completamente inconsciente, ¿sí? Sin darte cuenta de lo que sucede alrededor. Hablando de el sueño normal, si una persona dice, bueno, me voy a dormir, buenas noches, chao, 5 minutos apoyado en la cama, track, pestaneo y ya es de día, ¿no? La persona dice, ya está, ya es de día. Uy, soñé, pero no recuerdo que soñé. Bien. Eso es lo que tiene que ver con el sueño. Eso sucede en un estado de sueño. Uno cierra los ojos, ingresa en un estado de inconsciencia y se olvida, ¿sí? Ni se da cuenta de los alrededores hasta que despierta. Ok. Ahora, cuando vos ingresás en un estado hipnótico, tus ojos, o sea, en un estado hipnótico, pero si vos ingresaras en un estado hipnótico a través de, bueno, cerrar los ojos, entrar en un estado de calma, pues después hay otra hipnosis que vamos a recorrerla hoy inicialmente, que ni es necesario que cierres los ojos. ¿Sí? Por eso te digo que desde hace aproximadamente 60 años y un poquito más, la hipnosis ha ido a otros niveles, mucho mayores, en donde ni es necesario cerrar los ojos para estar en un estado hipnótico, digamos. Entonces, cuando vos ingresás en un estado hipnótico, tus ojos pueden sentirse cansados, los puedes cerrar, ¿sí? Es casi exactamente igual que cuando vos te dormís. Uno puede decir, bueno, es casi lo mismo. Pero va a haber una diferencia enorme. Y que va a haber algo en vos, y esto de la hipnosis es una experiencia. Va a haber algo en vos que se va a transformar, se transforma en un observador acechante, consciente. No vas a perder la conciencia ni un solo momento. Vas a empezar a estar tan alerta y suceden tantas cosas en ese estado, que por eso te digo que es una experiencia. Es como si alguien te invita a viajar en avión, por ejemplo, o a recorrer la selva amazónica, y vos decís que no querés ir a la selva amazónica porque leíste en los libros, porque viste en tal película. Y eso no tiene nada que ver con la experiencia, sino con lo que has visto en libros o en películas. Y ahora vas a ver por qué justo pongo el ejemplo de las películas. Entonces, en ese estado hipnótico, hay algo en vos que despierta, hay algo en vos que concentra todo un nivel atencional que es enorme. Por eso James Bray le quiso poner monoideísmo, o es una idea totalmente focal. Y vas a estar tan alerta y despierto, mucho más que cuando estabas despierto, entre comillas. Y vas a recordar absolutamente todo. En la hipnosis, en los años 1800, o en los años de la época de Freud, que también Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, conoció los senderos de la hipnosis. Y bueno, hoy no voy a hablar qué pasó, por qué la abandonó, etcétera, pues es un tema en sí mismo, donde también hay muchísima desinformación. Se podía llegar a generar amnesia en los pacientes, que recordemos que en la época de Freud se le practicaba este tipo de prácticas a personas que tenían patologías severas, muy severas. Y no necesariamente la hipnosis es una metodología o un procedimiento solamente exclusivo a personas con patologías severas, ya que hoy en día, digamos, en el deporte, en un montón de áreas se utiliza estados hipnóticos para lograr una amplificación de conciencia. Y acá ya te brindo más información de lo que es realmente, ¿sí? Por eso del sueño a la amplificación consciente. Entonces, y ahí me encantan las preguntas que están haciendo, ahí Juan José, María Sánchez, buenísimo, si comparten sus experiencias, pues genial. Entonces, no tiene que ver con el sueño, no vas a perder la memoria, ni vas a perder la conciencia, ni por un momento. Vas a estar alerta. Lo aclaro dependiendo de la rama, porque yo hoy te estoy hablando de la hipnosis general, pero hay diferentes
diferentes ramas, ¿sí? Yo me adhiero totalmente a lo que tiene que ver con la hipnosis evolutiva, y ahora vas a ver por qué te digo evolutiva y a quién me estoy refiriendo, ¿sí? Ya vamos a ir pasito a pasito. No a la hipnosis directa, que también muchas veces se cree que cuando uno, digamos, va a practicar o va a hacer varias sesiones de hipnosis, tiene que ser el control. Totalmente falso es eso. No hay alguien que sea el control. No hay alguien que te pueda obligar a hacer algo que vos no quieras. Y tranquilamente quizás si vos te encontrás con este video programa y digas, pero pará, ¿cómo puede ser que no hay alguien que me obligue a hacer algo que yo no quiera si en los espectáculos, en la hipnosis de espectáculo, se le hace a la gente cacarear como una gallina, se le puede hacer olvidar a el padre teniéndolo ahí delante? ¿Cómo puede ser? Pues bien, eso es hipnosis de espectáculo. Y ese es el motivo por el cual se ha tergiversado totalmente en lo que consiste esa metodología potentísima, que es este procedimiento, la hipnosis o los estados umbral. Se cree que lo que se ve en la hipnosis de espectáculo es hipnosis, y por favor, eso es un morbo, un morbo preparado además. ¿Sí? Está todo preparado eso, no tiene algo que ver con hipnosis. ¿Sí? Si hacen test de sugestiones previas para, bueno, elegir a las personas, etcétera, etcétera, pero no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? O sea, muchas veces, muchas creencias erróneas respecto a la hipnosis vienen por la hipnosis de espectáculo. ¿Sí? Creo que me van a hacer algo que no quiero, que me van a manipular. No tiene algo que ver con eso. ¿Por qué? Porque hay algo fundamental. Hay algo fundamental. La base de lo que se conoce como hipnosis, como se la conocía en la antigüedad, como yo adhiero totalmente a esa práctica, desde esta base, es a través del acuerdo y a través de la ética. A través del acuerdo y a través de la ética. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. A través del acuerdo y a través de la ética. Creencias erróneas respecto a la hipnosis. Voy a perder la memoria, no voy a recordar algo. No necesariamente. Dependiendo el caso, lo que haya que trabajar, lo que la persona también decida, se puede generar cierta amnesia para que después lo que vos aprendés en ese estado aparezca incorporado a la conciencia. No necesariamente te olvides del aprendizaje que sucedió e incorporaste en ese estado. ¿Sí? Hablar de esto es muy, muy amplio. No sé si se darán cuenta de eso. Y da para muchos videoprogramas más, por suerte, y vamos a seguir ampliando cada vez más. Pero por lo menos sí mencionarte cuáles son esos errores o esos juicios que le han hecho erróneamente. Y generalmente esos juicios vinieron por dos vías. La hipnosis de espectáculo, que no tiene algo que ver con la hipnosis como se la utilizaba en la antigüedad, o esos estados hipnóticos, o esos estados de trance, que esa palabra es sagrada en la antigüedad, y es lo que está siempre presente en procedimientos que tienen que ver con el acceso directo al inconsciente. ¿Sí? Si no hay trance, no hay posibilidad de generar algo conocido como hipnosis. ¿Sí? Porque esto que te estoy mencionando tiene que ver con ingresar a otros estados de conciencia. Estados diferentes a estados alterados. No son alterados, al contrario, son estados amplificados. Son estados amplificados de conciencia en donde el nivel atencional, tanto inconsciente como consciente, se unen y por eso generan esa amplificación que te mencioné antes. ¿Sí? Pero como te digo, es una experiencia, si no parece como que te estuviese contando lo que yo siento, cómo experimenté ir a nadar a un océano, cuando en realidad quizás por ahí vos no nadaste todavía en un océano. Siempre la clave es la experiencia, ¿sí? Conociendo ciertas cuestiones. ¿Sí? Ahora voy a responder ahí lo que menciona Juan José y María. ¿Sí? Entonces, ¿qué es realmente
la hipnosis. Bien. La hipnosis es una experiencia completamente diferente para cada persona. Es como en el ejemplo que te mencioné al inicio del spa. ¿Sí? Tiene que haber ciertos pasos, ciertas coordenadas que son indispensables para que al final de ese encuentro aparezca esa botella de champán o ese regalo especial que vos ni te imaginabas que iba a aparecer. ¿Sí? Es parte de un procedimiento. Y esto a muchos se les olvida o llaman tango a, por ejemplo, el rock and roll, o llaman rock and roll a algo que es música árabe, confundiendo completamente las cosas. Sin embargo, no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Es una experiencia, ¿por qué? Porque es como un amanecer. Es como vos experimentás un amanecer. Y como vos lo experimentes, no va a ser el amanecer, sino que va a ser tu experiencia. Y esa experiencia, y acá es un tema también importantísimo, tiene que ver con los paradigmas que habitan internamente en cada uno de nosotros. Esos paradigmas son como códigos a nivel inconsciente que nos dicen que la realidad es de tal manera, la realidad no es de tal manera, y en la realidad tal cuestión es posible o tal cuestión es imposible. Esos paradigmas muchas veces filtran y distorsionan esa experiencia. ¿Sí? ¿Qué es realmente la hipnosis? Un estado umbral de la mente, un estado de conciencia amplificada, pero muchas veces no se lo vio así, no se lo tomó así. ¿Por qué? Por lo que te mencioné, por himnos. Ahora, gracias a una persona que hizo una diferencia enorme, gigante en la historia de la hipnosis, la hipnosis fue y se la elevó y se la ramificó con nuevas herramientas, nuevas prácticas, nuevas técnicas, nuevos procedimientos. Y me estoy refiriendo a Milton Erickson. Milton Erickson fue un psiquiatra, un hipnoterapeuta, que prácticamente la historia de la hipnosis queda con una línea divisoria entre la hipnosis antes de Milton Erickson y la hipnosis desde y posterior a Milton Erickson. Milton Erickson fue considerado un mago de la palabra. Lograba milagros en los casos que atendía. ¿Sí? Y llevó a la hipnosis a un nivel circular. ¿Por qué un nivel circular? Porque llevó a ese estado a lo que realmente es. La sacó de un estado de creencia de que es un estado sonambúlico o solamente fisiológico e hizo un círculo en el sentido que retomó, sin darse cuenta, porque hasta lo que yo al menos sé desde mi humilde experiencia, él no tuvo contacto con sabidurías ancestrales, pero hay muchísimo en su labor, en su enseñanza de la hipnosis ericksoniana, o sea, una rama nueva, digamos, en donde podemos ver unas estrategias, unas herramientas, unas prácticas que son maravillosas y que no tienen nada que ver con que te duermas, ni tienen nada que ver con la manipulación, ni tienen nada que ver con que pierdas el control de algo. Por eso se le llamó una hipnosis naturalista, que lo había mencionado al inicio. ¿Sí? Erickson lo que hizo fue creó una hipnosis ecológica, naturalista, en donde llevó a la hipnosis a lo que realmente es un estado amplificado de conciencia, muy similar a estados amplificados o estados diferentes de conciencia que usaban en el chamanismo antiguo, ¿sí? de diversas culturas, muy similar. Hoy quise nombrarte esto y sigo, sí, todavía faltan unos minutitos más. Hacer esta diferencia, bueno, me parece que es importantísimo. ¿Sí? La hipnosis ericksoniana es lo que marca un antes y un después en la hipnosis tradicional. Por ejemplo, la hipnosis que practicaba James Bright,
Sigmund Freud, Charcot, bueno, y ciertos referentes que conocieron o en base a sus creencias, en base a sus limitaciones y percepciones, tildaron a esa metodología como algo totalmente diferente a lo que realmente es, que es ingresar a un estado amplificado de conciencia en donde tenés contacto directo con tu mente inconsciente. Y hay una diferencia que es maravillosa, y es que Milton Erickson concibe al inconsciente, a eso que llamamos inconsciente, como un océano enorme, gigante, en donde no solamente habitan dragones, fantasmas y traumas, sino que en ese océano enorme, profundo, hay recursos y habilidades en vos como potenciales. Milton Erickson es uno de los tantos que saca al inconsciente de ese cuadro de que es un bosque plagado de dragones, plagado de fantasmas, plagado de espectros, y lo lleva a lo que es un mar de posibilidades, como un bosque. Vos podés ingresar con un bosque, podés ingresar con y hacia un bosque, y te podés encontrar con un lobo y creerte que en todos los bosques hay lobos. Entonces ya no vas más al bosque, porque ya ingresaste a un bosque, te quedó grabada esa experiencia, te agarró miedo y ya decís, no voy más a ese bosque, porque el bosque es peligroso. Sin embargo, hay gente que acampa en los bosques, pasa la noche en los bosques, recorre los bosques, se va a vacaciones a los bosques, y tiene experiencias totalmente diferentes, maravillosas. Y no necesariamente se encuentra con lobos, pues eso es tu mente inconsciente. Es un gran océano, un gran bosque en donde puede haber lobos, fantasmas, espectros, o puede haber recursos, puede haber lámparas de Aladino, puede haber espadas de poder, puede haber duendes que te compartan ciertas habilidades, puede haber plantas que se pongan a dialogar con vos. Y eso en gran parte está, de alguna manera, no lo voy a decir así, condicionado ni fijado, pero eso en gran parte depende también de con quién ingreses a ese bosque. Con quién ingreses a ese bosque. ¿Sí? Porque ese bosque, como te digo, no necesariamente significa que sea el único bosque que existe, sino depende cómo ingreses, en dónde esté, qué ropa utilices y también cuál es el estado a través del cual ingresas a ese bosque. ¿Se entendió? ¿Sí? Quiero preguntar si está claro el momento de lo que estoy compartiendo con ustedes. Si hay alguna pregunta, además de la de Juan José, además de la de María, que ahí está compartiendo su experiencia, que ahora voy a pasar a responder. Hemos hecho un breve viaje, porque digo, es muy amplio, de por qué la hipnosis es un pasaje del sueño a la amplificación consciente, que hay muchas ramas, ¿sí? Algunas la estudian más desde lo que tiene que ver con una hipnosis directa, en donde sí, la persona se cierra, se sienta, se cierra sus ojos y ahí escucha lo que el terapeuta le dice, ¿sí? Le dice y la persona no tiene que hacer algo. Yo, digamos, no adhiero a esa modalidad. Por eso dije que hay un antes y un después, antes de la hipnosis o la hipnosis ericksoniana a posterior a Milton Erickson. Hay un antes y un después. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante ese estado hipnótico? Porque es lo que permite que vos conozcas ese camino que te va a llevar a resolver raíces que tienen que ver con problemas o con dificultades que han quedado encapsulados en tu mente inconsciente, que habitan en tu mundo sutil, ese mundo desde el cual se genera nuestra realidad, y vos vas a poder acceder a eso. ¿Sí? Muchas veces hay traumas o hay experiencias que son como palos en la rueda, ¿sí? Son como si vos te subís a un auto
Lo estás conduciendo y hay un palo en la rueda y hace que ese auto no tenga la misma velocidad, no llegue a destino, se desvíe, ¿sí? Empieza a funcionar mal. Y muchas veces seguimos usando ese auto con la rueda floja o con ese palo ahí, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos cuando escuchamos que hay una rueda que está trabándose con un palo? Muchas veces cambiamos de auto. Muchas veces decidimos pintar ese auto. Muchas veces decidimos cambiar la goma de la rueda. Pero no vemos el palo que hay en la rueda. No tomamos conciencia de ese palo. Y mientras ese palo esté en la rueda, en las capas profundas de tu auto, eso se va a seguir trasladando. Por más que conduzcas, por más que quieras conducir, va a haber un ruido de fondo. Por más que quieras lograr algo, va a haber un ruido de fondo. Vas a llegar hasta cierto punto. Vas a querer ir hacia el norte y de repente el auto se desvía un poquito por esa misma rueda. Entonces, ¿qué es lo que permite estos estados hipnóticos, estos estados umbral de la mente? Pues que ingreses directamente al palo y lo saques. No que cambies de auto, cambies de rueda, sin haber sacado el palo. Porque después lo que sucede muchas veces es que uno se compra otro auto, pero casualmente a los pocos meses sucede exactamente lo mismo. Otro palo que ingresa a la rueda. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Entonces, ¿cuál es la clave? Que estos estados son para que vos saques esos palos. ¿Sí? Esos palos, esos encapsulados, esos traumas que hay muchas veces en tu inconsciente. O que también conectes con ese océano con recursos que te son propicios y que por el mismo mecanismo de la represión los olvidas. Así como nosotros olvidamos eventos traumáticos por el mecanismo de la represión, porque bueno, desde que nacemos hasta los 6, 7 años, luego hay un mecanismo que se cierra en nosotros y lo que ingresó ahí ingresó y lo que no ingresó, pues bienvenido el camino de la transformación interior para ingresar a tu mundo lo que hoy en día no es posible, porque lo que ingresa en esos primeros 6, 7 años es determinante. Por eso siempre le digo que es importante conocer esa información, pues si no uno se pregunta, no, a los 30 años me pasó esto, a los 50 me pasó esto, y resulta que eso está totalmente unido a lo que pasó en los primeros 6, 7 años. ¿Sí? O sea, los estados hipnóticos, esa hipnosis que te mencioné, umbral, ¿sí? En donde toma de base la hipnosis ericksoniana, que es una hipnosis naturalista, evolutiva, ecológica, de una conexión y empatía enorme con la persona. Esto se llama para próximos videoprogramas. Lo que hace es o saca el palo de la rueda o activa recursos y habilidades que por los mismos mecanismos de la represión, por los mismos mecanismos distorsionados, o mejor dicho, distorsionadores de nuestra memoria, muchas veces los olvidamos. Y eso queda ahí en nuestra mente inconsciente, totalmente olvidado, y a lo sumo quizá depende del ego, ¿sí? Quizás se acuerda de alguna habilidad de esa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es realmente lo que se conoce como hipnosis? Un estado amplificado de conciencia, a través de la verdadera hipnosis, ¿sí? La que utilizaban en la antigüedad y la que, bueno, a través de un proceso histórico se la ha llamado de muchas maneras. Erróneamente se ha creído que era un estado de adormecimiento cuando en realidad no es así. Y recordar que la clave es, al menos desde la metodología que brindo, la clave principal es el acuerdo y la ética. Si hay acuerdo y si hay ética, pues nunca puede haber ni manipulación, ni miedos, ni fantasmas, ni lobos en ese bosque. ¿Sí? Lo que puede haber es un paisaje, nuevos colores, nuevas sensaciones, nuevos caminos. ¿Sí? Entiendo que hoy, a través de este encuentro, mostré ciertos caminos que son la vía directa para acceder a tu mente inconsciente, que a través de esa mente inconsciente es lo que
cotidianamente se manifiesta en nuestra vida como realidad. Y erróneamente lo que hacemos por condicionamiento social, pues nos lo han enseñado así, es cambiar la rueda del auto, pintar el auto. Sin embargo, sabes que la clave es encontrar el palo y sacarlo, aprender cómo entró y aprender lo necesario para que no vuelva a suceder lo mismo, en alineación con tu inconsciente. Como te dije, es una experiencia, está en vos si querés sumergirte en esta experiencia, si querés nadar desde un enfoque diferente, un enfoque creativo, ¿sí? Que es un estado creativo, ¿sí? Los estados umbral de la mente son estados creativos, son estados evolutivos, y que puedas experimentar por vos mismo de qué se trata esto de la amplificación de conciencia, y que conozcan información que muchas veces no podés tener acceso por los mismos mecanismos de la represión o de la mente consciente. Como siempre menciono, la mente consciente es como el dueño del castillo. Hacé de cuenta que querés invitar a otros invitados a ese castillo y hay un guardián ahí que te dice que no, que se encapricha y no quiere invitar a otros invitados, valga la redundancia, no quiere. Y esos invitados, dícese, nuevas percepciones, nuevas creencias. Si hay un guardián ahí cuidando la puerta. Hay un guardián cuidando la puerta. Ese guardián muchas veces es el que bloquea todo tipo de cambios. Ese guardián se le puede llamar ego, se le puede llamar personalidad. Tiene muchos nombres, pero el más simple para que recuerdes es un guardián. ¿Cómo se manifiesta? Muy simple. Es el típico ejemplo de una persona que dice: mañana me voy a despertar. O sea, descubre que todos los días se levanta, por ejemplo, a las 11 de la mañana. Todos los días. Y un día dice: no me quiero levantar tarde, quiero levantarme a las 9 de la mañana. Y está contento, y está entusiasmado, y tiene mucha voluntad, muchísima. Pero se levanta a la misma hora. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues lo que siempre menciono. Podemos tener las mejores intenciones, podemos tener toda la fuerza de voluntad que iba a decir no alcanza. En realidad le hace cosquillas a el guardián que protege la entrada al castillo, y nuestra mente inconsciente ni siquiera se entera de los cambios que vos querés realizar. Ni siquiera se entera. ¿Sí? Entonces está en vos que ingreses a este océano, que experimentes todo esto. Y si querés descubrir, recorrer el sendero y descubrir de qué se trata este estado mental, este estado umbral, este estado amplificado de conciencia, y usarlo a tu favor, que es como lo usaban realmente en la antigüedad, puedes escribirme y puedes preguntarme y consultarme lo que desees. contacto@universofy.com, o si no, en la descripción de este encuentro ahí tenés todos los datos de contacto. Bien. Muchas gracias ahí a Luz también por sumarse, Luz Jaro, Gaby Sepúlveda, muchísimas gracias Gaby por estar. Y bueno, voy a pasar a responder al menos de lo que veo ahí, ¿sí? 3 preguntas. 1, Juan, ¿en qué frecuencia debe de vibrar el ser humano y cómo lograrlo? Bien, ahí Juan, yo puedo creer o entender a qué frecuencia te estás refiriendo, pero no está aclarado. ¿A qué te referís, Juanco, en qué frecuencia debe vibrar el ser humano? A ver, ahí Juan justo después dijo que se despide. Ok, bueno, vamos a ver. En caso de que Juan se refiere a en qué frecuencia debe vibrar el ser humano para lograr algo, para lograr cambios verdaderos, para lograr cambios duraderos, para lograr cambios que se sostienen a través del tiempo, pues hay que ingresar a otro estado de conciencia. A un estado de vigilia no alcanza, ¿sí? Porque pasa como en el ejemplo que le mencioné. Vamos a decir así, Rodolfo se quiere levantar todos los días a las 9 de la mañana y se levanta a las 11. Y le pone toda la voluntad y se levanta a las 11 y hasta a veces se levanta 11:30. ¿Por qué? Porque el mensaje, o sea, la idea que él tiene, además de no conocer un montón de procesos a nivel inconsciente, porque hay un guardián ahí que bloquea,
No alcanza con quererlo solamente. ¿Sí? Esto es como el cochero y el caballo. Muchas veces queremos lograr algo, pero los caballos van para otro lado. Entonces la clave es conocer cuál es el alimento que más le gusta al caballo. Y si el caballo o los caballos van para la derecha y nosotros queremos ir hacia la izquierda, pues llegar a un acuerdo con esos caballos. ¿Sí? Entonces toda esa fuerza, como siempre menciono, es un 90%, va hacia donde queremos. ¿Sí? Después, Juan, si me querés escribir como para preguntarme algo más, en caso de que te haya sido, ¿sí? Porque bueno, como te digo, ahí en qué frecuencia debe vibrar el ser humano y cómo lograrlo, no está mencionado en qué frecuencia debe vibrar el ser humano, ¿para qué? ¿Sí? Para lograr qué en particular. ¿Sí? Pueden ser cambios, pueden ser para sanarse, puede ser para evolucionar. ¿Sí? María cuenta, yo fui 4 veces con una psicóloga que dijo que era hipnoterapeuta, la verdad yo quedé decepcionada. Bueno, hay que ver por qué. ¿Sí? Ahí en ese mensaje yo quedé decepcionada, implica que había expectativas quizás, o implica que creías que ese procedimiento te iba a permitir algo que por ahí no lograste. Bueno, ahí María, si gustás después contactarme o contarme un poquito más en profundidad en qué quedaste decepcionada, porque también, como digo, este camino da para mucho, ¿sí? Hay muchos niveles, mucho recorrido, hay muchas nuevas cuevas, muchas nuevas casas, muchos nuevos lugares para conocer. Hay muchas preguntas al respecto, ¿sí? Muchas creencias erróneas que nos han hecho creer respecto de en qué consiste la hipnosis. ¿Sí? Muchas veces nos han hecho creer que la hipnosis es ingreso al inconsciente, toco un botón y ya mañana dejo de fumar. No funciona. No funciona. ¿Sí? Primero por 2 cosas. 1, es imposible que un hábito pueda realmente ser reconfigurado y dirigido a un hábito saludable si no se descubre cuál es la causa de ese hábito. ¿Sí? Hay, como menciona quizás por ahí María, muchos practican la hipnosis, van directo al síntoma. El síntoma. Tengo problemas con el cigarrillo, quiero dejar de fumar. Bueno, venga, le aplicamos hipnosis. Terrible error, porque el problema nunca es el cigarrillo. Jamás, nunca. Ese es el problema manifiesto, pero ahí no está la clave del problema. ¿Sí? O sea, aplicar técnicas a síntomas es lo mismo que yo te invito a mi casa y vos ves la pared manchada y vos me decís la solución es pintarla. Yo la pinto y a los 5 meses de nuevo se manchó la pared. ¿Por qué? Porque resulta que la pared tenía humedad. ¿Sí? Entonces, la verdadera hipnosis, ¿a dónde va? ¿Hacia cambiar el color de la pared o hacia sanar lo que está generando las manchas húmedas? ¿Cuál es la segunda opción? Va directamente a lo que está generando las manchas húmedas. No le interesa, al menos a mí, desde el enfoque desde el cual me enfoco, los síntomas ya sabemos que no solamente son una capa, muestran algo, no tiene algo que ver con el síntoma en sí. ¿Sí? Ahí menciona María, había expectativas, pero me decepcionó porque mi esposo se enteró de todo lo que ahí se dijo. Bueno, muchas gracias ahí María por mencionarlo. No tiene algo que ver con el procedimiento en sí. Fueron situaciones que sucedieron ahí que, como ven, no tiene algo que ver con la hipnosis en sí. ¿Sí? Pero claro, cuando uno tiene expectativas, por eso siempre es importante sacarse las expectativas. ¿Sí? Las expectativas son el gran enemigo, más aún de estos maravillosos estados mentales. ¿Sí? En base a lo que hemos visto en películas, en series, en el teatro, como la hipnosis de espectáculo, que es una tergiversión de lo que realmente es la hipnosis. ¿Sí? Bueno, María, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias ahí por compartirlo. Y alguien más, ¿qué es la hipnosis evolutiva? ¿Te refieres a encontrar los bloqueos y los boqueos? Esas bocas que no expresan y que por ende generan bloqueos. La hipnosis evolutiva es ingresar a la metodología de los estados hipnóticos para llevarte a un estado más allá. No que sea solamente un cambio, ¿sí? Sino que recordemos que somos seres integrales, o esa es la invitación. ¿Sí?
muchas veces por ahí, si una persona quiere dejar de fumar o adelgazar o erradicar sus estados de ansiedad, la clave es descubrir cuáles son los motivos que están generando eso. Ir a trabajar la ansiedad, ir a trabajar el cigarrillo, no funciona. Es solamente momentáneo y después vuelve todo de nuevo, ¿sí? Porque eso fue un síntoma. Y lo que genera todos los problemas, desde lo sutil, son los bloqueos a nivel inconsciente. Que no se expresan, que no se ponen en palabras, recursos que no conocemos, ¿sí? Habilidades que no conocemos, que nos olvidamos. Uno tiene tal habilidad para algo y de repente se olvidó, ¿sí? Todo está ahí, en ese mar, en ese océano profundo, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Voy a guardar unos segundos en caso de que alguien quiera hacer alguna otra pregunta. A ver. Me parece que no. Ya saben que si después quieren hacer otra pregunta más particular, compartir parte de tu experiencia, pues bienvenido, ¿sí? Como siempre te digo. Qué interesante, dice Gaby. Suena retador. Muchas gracias, Pablo. Saludos a Rami acá. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. María, me encantó la charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, María, sobre todo por lo que has compartido. Francisco dice, 2 veces me adormecí y giré y hablé con mi esposa en ese estado. Bueno, hay que ver si eso es un estado umbral, si es un estado que tiene que ver con la hipnosis. Recordemos que, y esto para aperturar otros temas. Si bien hay cuestiones parecidas, la hipnosis no es meditación. Si bien hay cuestiones parecidas, la hipnosis no es visualización, ¿sí? Y si bien hay cuestiones parecidas, la hipnosis no es solamente relajación, ¿sí? Para próximos videoprogramas. Como ven, hay mucho más para seguir profundizando y que conozcas realmente de qué hablamos cuando hablamos de la hipnosis desde un estado en donde vos amplifiques tu conciencia, desde un estado en donde llegues a un acuerdo mutuo con tu mente inconsciente y ahí logres lo que querés lograr. Eso es la rama de la hipnosis que tiene que ver con los estados umbral que brindo, ¿sí? Álvaro González, bueno, a ver, muy rápido te lo voy a decir, Álvaro. ¿Cómo podrías ilustrar el consciente, el inconsciente y el subconsciente? Bien, muy rápido. Te invito a que ingreses a mi canal donde hay mucho material ahí también para seguir profundizando, así que te suscribas vos y todos los que gusten a Universo Fit. ¿Cómo ilustramos el consciente, el inconsciente y el subconsciente? Así, consciente, esto, aquí estoy con ustedes. Sí, acá está mi mente consciente. Subconsciente, un nivel un poco más profundo, ¿sí? En donde también ya ingresamos a lo que tiene que ver con las estrategias y los mecanismos del ego. Inconsciente, mucho más profundo, mucho más profundo. Inconsciente arquetípico, enormemente más profundo, que a su vez conecta con el inconsciente colectivo. Pregunto, Álvaro, ¿se entendió? Les pregunto a ustedes, ¿se entendió esta ilustración? Otra ilustración más gráfica, como un iceberg, es el claro ejemplo de un iceberg. La parte consciente es lo que vos ves. O sea, si vos viste Titanic, la parte cuando los marineros ven el iceberg, donde está el barco y hay un iceberg ahí, lo ven con los binoculares y dicen, ¡no! ¿Qué es eso? Bueno, ¿ven el iceberg? Ok. Esa parte es la mente consciente. Pero vos fíjate que mientras el barco, el Titanic, quería girar porque ya veía que lo tenían encima, debajo había todo un iceberg, pero gigante, 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 que bueno, es el que corta de costado al Titanic, ¿sí? Según la historia, digamos, que nos han contado. Eso es nuestra mente consciente, y debajo la mente subconsciente, más abajo la mente inconsciente. Ojalá, Albano, esté claramente graficado a lo que me has preguntado,
¿sí? Cualquier nueva pregunta, nueva consulta, puedes hacérmela. Y ahí Gaby Sepúlveda, ¿esto se hace vía Zoom? Sí, se hace vía Zoom teniendo en cuenta las situaciones actuales y lo que nos propicia es que, por eso te digo, llevemos estos estados umbral a estados elevados, a que consideremos los tiempos actuales, las tecnologías actuales. Sí, se hace vía Zoom. Bien, no sé, a ver si hay alguien más que quiera preguntar algo. A mí, digamos, me encanta responder preguntas, encontrarme así, con compañeros curiosos y que quieran seguir profundizando. Bueno, ahí Albano dice perfecto, genial. Si no hay alguna pregunta más, ahora sí ya concluyo con el encuentro de hoy. Bien, muchas gracias a quienes me acompañaron en este encuentro. Muchísimas gracias a sus preguntas. Ahí justo, bueno, gracias Francisco, gracias Albano, Gaby Sepúlveda, muchas gracias. ¿La hipnosis en qué área trabaja? En cualquier área. Dependiendo de lo que vos quieras lograr, hay unos sí y hay unos no. ¿Sí? Lo aclaro, no es la píldora mágica. Justamente muchas veces las decepciones vienen porque nos hacen creer que la hipnosis es un soplar y hacer botella, y es una metodología en donde te pone a vos como protagonista, no como esclavo y no en un estado en donde vas a perder el control. Creo que hoy con lo que hemos recorrido está más que claro. Si no está claro, bienvenido sea, porque vamos a seguir profundizándolo más. Y si querés participar de una encuesta, ¿sí? Ya que voy a realizar un próximo video programa en mi canal, en Universo Fi, te invito a que te suscribas a Universo Fi. Y en la solapa de comunidad hay una encuesta para que votes, ¿sí? Que tiene que ver con próximos programas que tienen que ver con esto, ¿sí? Con los estados umbral, la hipnosis y la salud. ¿Qué es el inconsciente, por ejemplo, realmente? ¿Un infierno o un paraíso? Y muchos ítems más. Así que ojalá que te sumes a esa encuesta. Ojalá que me acompañes en esa encuesta. De mi parte, muchas gracias una vez más por estar aquí. Agradecido con sus preguntas y nos encontramos próximamente en un nuevo video programa de Universo Fi. Ya sabes que a través de mi canal de YouTube nos encontramos semanalmente, así que te invito a que te suscribas. Muchísimas gracias y bonita semana para todos ustedes. Muchísimas gracias.